Lo que yo sé, lo que yo sé. Al parecer este fenómeno de la economía informal, miren, cuando por todos lados por donde estuvimos caminando, la informalidad es cotidiana. O sea, a nosotros nos parece normal ver la informalidad en el espacio público, en el centro, por todos lados. O sea, es como si ya estuviera camuflada en todo, para nosotros es normal. Pero esa cotidianidad que nosotros vemos no era la que esperaba la ciudad. O sea, la ciudad, digamos que dentro del discurso, dentro del ámbito formal, es un cúmulo de estructuras, ¿cierto? De estructuras y de flujos ordenados linealmente, que pueden tener unos dispositivos técnicos como son las vías, como son los vehículos, ¿sí o no? Las rutas, y que se convierten como en centros de flujo. O sea, esos centros de flujo son los que nos comunican con las estructuras y que además hay unos puntos que son como unos acopios, digamos, llamemos esos puntos como unos centros de conexión con las estructuras. Estoy hablando de los paraderos, de las terminales, pero todo eso por fuera de la estructura se supone que es espacio público. Entonces ahí tendríamos que mirar qué es lo que uno concibe por espacio público, ¿cierto? Digamos que estas estructuras, algunas son de un privado y otras son espacios públicos, ¿cierto? Pero que todo lo que es el flujo sería lo público. Uno pensaría eso, ese es el espacio público. En ese flujo, que se supone es un espacio pensado para que la gente transite, el transeúnte, ahí se inventan esa cosita, para que la gente transite y pueda llegar, pues acceder al comercio o a todo aquello para lo que una ciudad es pensado. Pero entonces ahí es donde entran los informales, que son personas, pues, que producto de cualquiera que sea el poco de problemáticas sociales, pues diga, económicamente hablando, digámoslo así, la oferta de trabajo es exagerada, o sea, hay una sobreoferta de mano de obra por muchas causas, que la demanda de esa mano de obra no es suficiente. Entonces esa sobreoferta, ¿qué le toca hacer? Emplearse a sí mismo, diciéndolo económicamente, ¿cierto? Entonces ahí surge la economía informal. Cuando ellos empiezan a utilizar el espacio pensado por otra cosa, empiezan a usarlo también para sobrevivir. Entonces cuando yo les hablaba, digamos, de los, ¿cómo llamamos a los puntos de conexión? Esos puntos de conexión, los paraderos, las terminales, también se ha tomado como forma de sobrevivencia. Ahí, por ejemplo, trabajamos nosotros. Yo vendo en los buses, yo soy trabajador informal. Entonces, digamos que desde ahí también, de ese espacio pensado para que la gente, para el flujo, también ahí trabajamos. Al parecer, la ciudad, cuando empezó a planearse en ese discurso de la modernidad, digamos, o cuando hizo tránsito a todo eso, habían unos puntos del centro, bueno, porque también esas ideas europeas de que la ciudad debe tener una plaza principal, que centralice todo, o sea, que sea el espacio donde todos nos encontramos. Hay unos espacios donde vamos a dormir, los dormitorios, pero hay unos espacios comunes donde nos encontramos. Obviamente para comprar y para otras cosas, como para ir a la iglesia, pero también para entender o agacharnos ante el poder, los símbolos de poder que encontramos en el centro. Entonces en algún momento, más o menos como por 1890, póngale, se inventaron el Parque de Berrío. Ese Parque de Berrío era la meca del centro de la ciudad. O sea, usted ahí encontraba en ese espacio los bancos, encontraba los símbolos de poder, encontraba el comercio, porque entonces espacio público y espacio privado, yo lo entiendo así. El espacio privado se legaliza desde lo legal, desde lo jurídico, es el catastro. Yo permito que alguien coja este pedazo de territorio y construya, haga lo que quiera con él, entre otras cosas comerciar, como lo vemos en el centro. Entonces ese espacio, hay también algunos espacios de esos que la ciudad dice, no, vamos a hacerlo público, entonces se inventa un parque, por ejemplo, como el punto donde todos nos encontremos. Pero entonces luego del Parque de Berrío se crea el Parque de Bolívar, y ese Parque de Bolívar, digamos que le quita todo el protagonismo al Parque de Berrío. Entonces ya se convierte en el espacio de la élite, como ya todos nos hemos venido como construyendo esa historia con todo lo que nos han venido contando. Pero también hubo un sector que desde ahí donde empieza uno a decir que empieza como la cuna de la informalidad en Medellín, podría decir uno, y es el sector de Guayaquil. En Guayaquil, como era el punto, la terminal, donde sí, ¿cierto? La estación del ferrocarril, era un punto donde llegaba todo, pues la gente de todas las ciudades. Entonces ahí empezó a desarrollarse lo que ahorita nos hablaban del Pedrero, la plaza de mercado. Entonces esa era la plaza del Pedrero. Ahí, en el 68 más o menos, eso duró muchos años.
¿cierto? Desde 1800, porque a medida que el Parque Berrío empezó a ser un espacio de encuentro, también empezó a generarse el desarrollo allá en Guayaquil. Entonces, en algún momento en el 68 se quema el Pedrero. Entonces todos los informales que habían ahí, que ya vivían de diferentes formas, yo podría pensar que desde ahí también se empieza a hacer el trabajo, a verse el trabajo en los buses. O sea, todo fue generándose ahí como el foco de la informalidad. Luego de que se quema... ¿Usted tiene permiso para